nombre es Manfredina Rivera Castro y curso la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, UNIVO. El objetivo de este video es dar a conocer la teoría sobre la moralidad del Estado de Jim David. A lo largo de este video mostraré los puntos que yo considero son importantes para entender esta teoría. Y no solo los voy a explicar, sino que también daré mi punto de vista acerca de cada punto. Pero hablemos, así que comencemos hablando de Jim David y su teoría general del Estado. Jim David, un destacado jurista y filósofo del derecho belga, abordó la teoría de las personalidades morales del Estado desde una perspectiva que consideraba al Estado no solo como una entidad jurídica, sino como una entidad con una vida propia en términos de su moralidad y ética. Y en sus escritos, David argumentó que el Estado tiene una personalidad moral que le permite ser considerado como un sujeto con responsabilidades éticas y morales. Según David, la personalidad moral del Estado se manifiesta en la capacidad de estar para tomar decisiones, reflejan principios y ética, y en su responsabilidad frente a la sociedad. Eso implica que el Estado no solo debe cumplir con las normas legales, sino que también debe actuar de acuerdo con principios morales, ética y superioridades, buscando el bien común y promoviendo la justicia. La teoría de la personalidad del Estado de Jim David se enfoca en cómo el Estado debe tener en cuenta los valores y principios éticos con sus decisiones y acciones, no solo desde una perspectiva legal, sino también desde un punto de vista moral. Esto implica que el Estado tiene una responsabilidad más allá de cumplir con las leyes y debe considerar el impacto moral de sus políticas y decisiones de la moralidad. El primer punto que me gustaría tratar sobre esa teoría sería la entidad suprapersonal. David sostiene que el Estado es una entidad que trasciende los individualidades que lo componen. No es simplemente la suma de los ciudadanos o de sus instituciones, sino una entidad con sus propios derechos y deberes. Este punto me quiere entender o quiere dar la idea que el Estado u autoridades legítimas superiores, permitiéndole tomar decisiones orientadas al bienestar colectivo, incluyendo si esto implica sacrificar intereses individuales. Como también quiero entender que el Estado tiene todo el poder de poder elegir qué leyes pueden ser tomadas con más importancia que otras. El segundo punto que me gustaría tratar sería la responsabilidad moral. Al tener la personalidad moral, el Estado debe ser considerado responsable de sus acciones, en un sentido ético más allá de la responsabilidad legal. Esto implica que el Estado, como un agente moral, debe actuar conforme al principio y de justicia y equidad. Esto tiene el deber de actuar de manera justa y equitativa. Esto quiere decir que sus acciones deben alinearse con principios éticos, no solo con normas legales. Esto implica que el Estado es responsable de las consecuencias morales de sus decisiones y políticas, y debe rendir cuentas no solo ante la ley, sino también ante la sociedad de un sentido ético. El tercer punto que también me gustaría detener sería el sujeto, el derecho y los deberes. David afirmó que el Estado, como persona moral, tiene el derecho y los deberes propios. Esto lo convierte en un sujeto capaz de realizar actos jurídicos, como firmar tratados o legislar, una capacidad de acción que no depende exclusivamente de las personas físicas que lo componen. Esto significa que el Estado puede realizar actos jurídicos, confirmar tratados internacionales, crear leyes o imponer regulaciones con autoridades propias. La capacidad de acción del Estado no se basa en la voluntad de los individuos específicos que lo componen, sino en su propia legitimidad, como entidad soberana. En otras palabras, el Estado tiene una existencia y una responsabilidad que va más allá de la suma de la voluntad de sus ciudadanos y confusionarios. También quiero hablar de la legitimación del poder. La personalidad moral del Estado sirve como base para legitimar su poder. El Estado no actúa solo en nombre de los individuos, sino en nombre de su bien común, que se encuentra más allá de los individuos particulares.
En mi opinión, al ser una persona ante al Estado, tiene la autoridad o la legitimidad para ejercer poder, no solo por una representación de los ciudadanos, sino porque su función es proteger y promover un bien común que beneficia a toda la sociedad. Esta idea sugiere que el poder del Estado es legítimo, cómo se utiliza para mantener el orden, la justicia y el bienestar colectivo, incluso si eso implica tomar decisiones que no siempre coincidan con los deseos o intereses particulares de todos los individuos. Esto refuerza lo que yo dije de que el, el- el Estado tiene todo el poder para elegir qué problemas tienen más importancia que otros y qué benefician más al individuo en general a una minoría. El sexto punto que me gustaría tratar también sería el fundamento teórico. Jim David abordó la personalidad moral del Estado en el contexto de la filosofía del derecho y la teoría política. Se enfocó en la base de la noción del Estado, más allá de sus estructuras legales y administrativas. Tiene una dimensión ética inherente. David consideró que el Estado no puede ser reducido de una manera orgánica y jurídica. Tiene una responsabilidad ética que debe reflejarse en sus comportamientos y en la conformulación de sus políticas. Para mí, según esto, la legitimidad de un Estado no se basa únicamente en conformidad con el derecho positivo o con las normas legales vigentes, sino que también depende de sus anexiones a principios éticos y morales. Un Estado que actúa de manera justa y ética, que respeta los derechos humanos y promueve el bien común, es considerado legítimo, no solo desde el punto de vista legal, sino también moral. También, el séptimo tema que me gustaría hablar sería de la independencia y continuidad. A diferencia de las personas físicas, la personalidad moral del Estado no se distingue con el tiempo, permanece a lo largo de las generaciones, asegurando la continuidad de la orden jurídica y social. Esto para mí quiere dar a entender de que la vigencia de las leyes sobre la sociedad. Pero esto también quiere decir que, en otras palabras, el Estado tiene una identidad y una responsabilidad que sobreviven a los cambios en su composición y en su gobierno. Esto continúa en esencia para la estabilidad y el funcionamiento a lo largo de la plaza sistemática y jurídica y social, ya que asegura que el Estado puede seguir cumpliendo sus funciones y protegiendo el bienestar general sin depender de la presencia o las acciones individuales específicas. También quisiera hablar sobre la relación con la moralidad. Para David, la moralidad del Estado está estrechamente relacionada con el concepto de justicia. En este estado, la moralmente responsable es aquel que actúa de manera justa, que promueve el bien común y respeta los derechos fundamentales de no solo sus funcionarios, lo que legalmente le permite, también lo que legalmente le permite, sino también de lo que es moralmente correcto. Esto quiere decir que la moralidad del Estado está estrictamente ligada a la justicia. David argumentaba también que el Estado debe actuar no solo conforme a la ley, sino también de acuerdo a los principios de justicia que garantiza un trato equitativo y justo para los ciudadanos. Esto sugiere que el Estado debe integrar considerablemente ética en su toma de decisiones y en formulación de leyes. También quise hablar de la ética y desafío. La teoría de David ha sido un objeto de debate y críticos, algunos argumentando que la atribución de una personalidad moral al Estado puede llevar a interpretaciones subjetivas sobre lo que es éticamente correcto. Otros sugieren que el concepto de moralidad del Estado debe ser difícil de aplicar de manera práctica, ya que las normas morales pueden variar de diferente cultura y contexto. ¿Cómo quiere decir esto? Puede variar tanto de la época, el modo de creencias o el gobierno vigente. Pero también queda la idea de atribuir a una persona moral al Estado. Puede llevar a cumplir interpretaciones sobre lo que es moralmente correcto. La moralidad no es universal, uniforme y puede variar entre individuos y grupos. Esto significa que algunos considera ético aceptable que puede ser visto de manera diferente. Por otras complicaciones, la definición y principios morales del Estado debe seguir.
Como último punto que también me gustaría hablar sería del impacto de la revelación. La idea de la personalidad moral del Estado ha influido en debate contemporáneo sobre la ética en el gobierno y la justicia social y los derechos humanos. Ha sido relevante en discusiones sobre cómo el Estado debe actuar en el cambio internacional, cómo debe abordar cuestiones de justicia y social y cómo debe equilibrar sus interacciones nacionales con principios morales y universales. Entonces, para mí la teoría de David ha impulsado una visión de la gobernanza que no solo se centre en las complicaciones de las leyes, sino también en la dotación de principios éticos. Esto significa que la legitimidad de un gobierno debe volar fundamentalmente su capacidad para actuar con justicia y responsabilidad moral. La idea en que el Estado debe buscar el bienestar general y adoptar prácticas que reflejen integridad ética no solo es legalidad. Bueno, esto ha sido toda mi explicación. Espero que les haya servido de algo y agradezco mucho su atención prestada y muchas gracias por prestarme atención. Espero que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.